Continuamos con La Noche. La atención diplomática generada tras la reunión del presidente Juan Manuel Santos con el líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, por poco termina afectando el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC. El gobierno de Nicolás Maduro amenazó con revisar en ese momento su papel facilitador en las negociaciones. Las relaciones entre Venezuela y Colombia van más allá de lo comercial. Sin duda, el papel del llamado gobierno bolivariano en el tema de la paz en territorio colombiano ha sido significativo, al punto que el gobierno del presidente Nicolás Maduro amenazara con revisar la participación de Venezuela como facilitador dentro del proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la agrupación criminal de las FARC. Nos obliga a nosotros a revisar la participación de Venezuela como facilitador en ese acuerdo de paz. El presidente Nicolás Maduro le ha pedido al embajador Roy Charlton, que es nuestro comisionado para tal fin, que regrese a Caracas para hacer una evaluación completa. Las advertencias fueron originadas tras la reunión en Bogotá del presidente colombiano y el líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles. El mandatario Juan Manuel Santos optó por bajarle la temperatura a la tensión. Tiene que haber algún malentendido y por eso vamos a resolver cualquier diferencia en forma prudente por las vías diplomáticas. No obstante, el aparente riesgo en el que estuvo la participación de Caracas en los diálogos de paz en Cuba, algunos analistas consultados por el programa La Noche creen que Venezuela ya había logrado el principal paso, buscar que la agrupación criminal se sentara en una mesa de diálogo. Nosotros somos un factor definitivo y comprometido en todos los niveles y en todos los avances en materia de pacificación de este continente. Las FARC saben que el país bolivariano es un actor influyente para algunas de sus pretensiones en los diálogos. Y de la necesidad. Uno de los asuntos pendientes es la situación de Julián Conrado, conocido como el cantante de las FARC, preso en Venezuela y que tiene una extradición pendiente a Colombia. Y otro aspecto álgido es la presunta presencia de las FARC en territorio venezolano y el accionar de bandas criminales en zonas de frontera. Por el momento, un relanzamiento de las relaciones entre el presidente Santos y el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, serviría a nuevos objetivos. En el propósito de ponerle fin al conflicto armado, Colombia tiene en la República Venezolana un crucial apoyo político, el que posibilitaría también un proceso de paz con el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, ELN. En Caracas, Venezuela, señor Denis Guedes, dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la reunión del próximo lunes entre Santos y Maduro, necesariamente se tendría que hablar del tema de la paz, las negociaciones que se están adelantando. Pero ¿considera usted que hace parte de un chantaje del gobierno venezolano el mantener a Colombia en su lado, por decirlo así, a cambio de no dañar el proceso de paz que se está adelantando en Cuba? La pregunta que haces a continuación, a lo largo de todo tu programa, tiene una arista. No es recibir un dirigente de oposición venezolano, es recibir a la persona que está llamando al descontento, a la intolerancia, a la violencia en una situación postelectoral donde la soberanía popular decidió a que el comandante Nicolás Maduro asumiera las riendas como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Solo quiero hacer esa gran observación. Además de eso, consideramos, si bien el embajador Roy Charlton es nuestro mediador en las mesas de trabajo, lo cito en una observación que él publicó, sería un delito histórico el no permitir a los colombianos reencontrarse. El pueblo venezolano está dispuesto, óigase bien, el pueblo venezolano, los movimientos sociales, los partidos de izquierda progresistas, quiere la verdadera paz en Colombia, quiere que ese país llegue definitivamente a un proceso estable de paz, donde el propio pueblo colombiano, ese pueblo históricamente hermanado, de donde venimos del mismo vientre, del vientre de la gesta independentista encabezada por Simón Bolívar, llegue definitivamente a un proceso de paz. Venezuela ha facilitado todos los medios para contribuir a la solución y a las mediaciones en estos conflictos.
si bien las FARC y el Estado colombiano han adelantado ciertas conversaciones, no es incuestionable la participación de Venezuela desde el punto de vista de la buena fe y la reciprocidad entre las naciones. Todo lo que nosotros venimos haciendo como gobierno bolivariano, como movimientos sociales, como partidos políticos, sí, es apoyar desde los diversos factores la paz colombiana. Nosotros no estamos interviniendo ni nosotros estamos exigiendo la restitución de las relaciones bilaterales para contribuir a que siga la mesa de diálogo. Nicolás Maduro anunció la evaluación de nuestra participación en las mesas de diálogo y en los días siguientes reafirmó el compromiso que tiene la nación venezolana para contribuir a la paz colombiana. Senador Benedetti, pero sí quedó muy claro que una vez había un problema con Colombia, Venezuela retira el apoyo del proceso de paz. Sí pudiera sonar a un chantaje. Miren, yo fui el primero en advertir que eso iba a pasar. Yo me acuerdo que me cayeron rayos y centellas porque advertí que esa reunión con Capriles y esa crisis diplomática bilateral terminaba en el estancamiento de los procesos de paz. Usted me dice, hombre, es que es un chantaje. No es ningún chantaje. Cuando nosotros decidimos, digo Colombia, entrar en un proceso de paz por la puerta de Venezuela, tenemos que asumir una cantidad de cosas. Entre esas, por ejemplo, no poner en riesgo las relaciones bilaterales por reunirse con un señor que desconoce y llama al presidente de Venezuela que se robó las elecciones. No digo que no se las haya robado, sí o no. Estoy diciendo cuáles son los calificativos que usa esa persona. Entonces, repito, no es chantaje porque nosotros decidimos que era Venezuela la que tenía que abrirnos la puerta y cuando usted decide quién le abre la puerta, eso también tiene no solamente unos deberes, sino unos derechos de las otras personas para con usted. El otro punto es, yo tengo razón en todo lo que vengo diciendo, que este programa es la prueba reina de que las relaciones por Venezuela o de las buenas relaciones por Venezuela también depende del proceso de paz. Por eso se está haciendo este programa. Y tengo yo tanta razón, señor Milos Alcalay, tengo tanta razón yo que al señor Capriles nunca nadie más lo recibió en América Latina. Cuando él llegó aquí se iba para Perú la semana que venía y la semana siguiente se iba para México y se dañaron las reuniones. Hoy o mañana, creo, va a ser recibido por Piñera, que es una persona que no le ha ido muy bien en el gobierno, que está con la popularidad casi de 30 y pico, pero no lo va a recibir en el Palacio de la Moneda. O sea que no es una cita oficial. De pronto lo invitará a la casa de él o la casa de la mamá de Piñera, no sé. Lo que le quiero significar es que hay otra prueba reina. Nadie de América Latina volvió a recibir al señor Capriles. ¿Por qué? Porque no es solamente un líder de oposición, sino que es una persona que desconoce y acusa a quien le ganó de que se robó las elecciones. Sí. Por eso es la prueba reina. Nadie más lo volvió a recibir. Para concentrarnos en el tema de las FARC, embajador Milos Alcalay, tampoco fue desconocido la denuncia que se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe del supuesto refugio a terroristas de las FARC en Venezuela. Y ahora muchos de los venezolanos que denuncian ser secuestrados, tener que pagar dineros ilegales a grupos armados que se pasean libremente, grupos criminales colombianos que se pasean libremente por la frontera, pues suena muy curioso que Venezuela sea justamente el que esté facilitando esta mediación y no haga este tipo de denuncias. Y otro caso que también puede tocarse en esta reunión es el caso de Julián Conrado, el llamado cantante de las FARC, un hombre detenido en la frontera del lado venezolano, se lo llevan detenido y hasta ahora no lo han entregado a Colombia. ¿Es una doble moral del gobierno venezolano? Mire, en primer lugar quisiera precisar algo. Como decía mi colega venezolano, que Venezuela está cumpliendo función de mediador, no es cierto. Ni tampoco es cierto que sea facilitador. Nosotros somos simples acompañantes. No niego lo que usted decía, mi querido entrevistador, que Venezuela, en el territorio venezolano hay una serie de ilícitos, no solamente al amparar, que fue lo que denunció Uribe, y el mismo Santos, siendo ministro de Defensa, amparando a las fuerzas de la FARC y a las fuerzas irregulares en Venezuela, fue algo que generó toda esa dinámica, porque Venezuela, en vez de facilitador, que sí era facilitador con Uribe, se convirtió en dificultador, y por eso fue que comenzó el enfrentamiento. De manera que acompañantes como Noruega,
como Chile, por favor, y la megalomanía de mi colega Roy Chatterton de decir que Venezuela es el epicentro de todas las negociaciones de paz en América Latina, por Dios, ¿no? Eso es una cierta visión exagerada del papel de Venezuela, que claro, es un poco lo que se vende, se trata de exportar. En segundo lugar, esta situación que planteaba el senador, con todo respeto, es unilateral, porque las organizaciones no gubernamentales y las internacionales como Human Rights Watch han destacado la represión brutal de la Guardia Nacional, las torturas, la forma como han ido en contra de campesinos, de mujeres, que las han obligado a gritar su reconocimiento a Maduro desnudas. Hay una serie de situaciones de muertos ocasionados por un gobierno represivo, y eso lo callan. Entonces es una caricatura de la realidad. La polarización es grave, pero lo que tenemos que hacer es buscar bajar los decibeles hacia la búsqueda de un diálogo y bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia decida. Esta es una situación en la cual es necesario buscar una auditoría, que es lo que hacen las naciones civilizadas. Y finalmente, la otra cuestión que yo diría con relación a ese proceso de paz en Colombia, ¿cuánto tiempo durará esta nueva luna de miel? ¿Cuánto tiempo durará hasta que no acusen a Colombia de envenenar a los altos personajes o tener 18 aviones en las bases militares norteamericanas compradas por la oposición o cualquier otro tipo de intervenciones como las que escuchamos en este programa? Yo creo que esta es una de las inconsecuencias, la incoherencia. En el caso de Europa, una semana antes de las acusaciones a los embajadores de Europa, Maduro decía en Francia que tenemos relaciones estratégicas, en Portugal señaló que íbamos a construir una autopista de Caracas a Maiquetía, en Italia grandes aplausos, y resulta que una semana después se genera todo. Es decir, es un poco para apuntar las contradicciones, y con las contradicciones no se lleva una diplomacia a largo plazo. Y usted ha tocado otro punto. Además, en la reunión entre estas denuncias de conspiración, se espera que Nicolás Maduro le entregue las pruebas a Juan Manuel Santos de ese plan para atentar contra su vida que se estaría gestando desde Colombia. Pero sigue el debate abierto. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos para continuar con el debate. Mientras tanto, le seguimos preguntando a los televidentes: ¿los presidentes de América Latina deberían renunciar a encuentros con líderes de oposición venezolana para no entorpecer las relaciones con Nicolás Maduro? Seguimos leyendo las opiniones. Juan Bellorini dice: presidentes de América Latina deberían demostrar su talante democrático al reunirse con líderes de la oposición venezolana. También nos escribe Edgardo Barcelo: así como Maduro pide que no se metan en sus decisiones, él tampoco debe opinar en las decisiones soberanas de cada país. Y nos escribe Maritza Isabel Baza: dice, jamás y nunca hay que ceder ante las pretensiones del gobierno de Maduro. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para revisar otro punto que es trascendental en esta reunión entre Santos y Maduro. Se trata de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, que han venido en un descenso considerable en los últimos meses. Ya regresamos con La Noche.